Porque hay mucha gente que cree que la ansiedad son preocupaciones y que la ansiedad son temas que están en la cabeza, ¿no? Y que es un tema que se aborda desde un psicólogo o algo así. Lo cual está bien, no estoy diciendo que no. Sí. Pero en mi caso la ansiedad fue 100% corporal. Y yo por eso hoy en día digo que hay como dos tipos de ansiedad. Una que es mental, de preocupaciones, y otra que es física, que son sensaciones y dolores y cosas que no te puedes explicar y que a lo mejor vas a un doctor y te revisa y te hace análisis y estudios y te dice es que todo está bien, no tienes nada. Creciendo con Gabo Arroyo. Gabo, bienvenido nuevamente a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Germán. Un gustazo poder regresar. Muchas gracias. Padrísimo. Platicamos la última vez que estuviste aquí con nosotros eh, sobre todos los aspectos del breathwork, pero particularmente relacionados de por qué empezaste, ¿no? O sea, todo lo que viviste en tu vida y demás, que fue una entrevista que me encantó. De hecho, para los que nos están escuchando, fue el episodio 18 para que lo puedan escuchar si tienen el interés después de escuchar esta entrevista, que platicamos, pues como mencionaba, toda tu historia, ¿no? Me gustó tanto y me llamó tanto la atención que me hiciste la invitación a uno de tus talleres de Wim Hof, el cual pues fuimos ahí varios aquí de Creciendo, y fue una experiencia padrísima, ¿no? Hoy pues la idea es platicar y adentrarnos un poco más en el concepto de la ansiedad, ¿no? Pues derivado evidentemente que tú viviste este tema de ansiedad por muchos años y el proceso del breathwork, pues fue lo que realmente te ayudó, ¿no? Entonces, digo, tú llevas ya muchos años o varios años trabajando con diferentes personas en todo este proceso de reconocer la ansiedad, a trabajarla, a manejarla, a navegarla, como le quieras decir, ¿no? Para ti, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes con respecto a la ansiedad de lo que te ha ayudado el breathwork? ¿Qué dirías que es el mayor aprendizaje? Uf, qué pregunta más amplia. Hay varios aprendizajes. Hablando, digamos, de hoy al pasado, yo estoy sumamente agradecido de cómo se dio todo en mi vida, por más incómodo que haya sido y por más aterrador que haya sido. Hoy estoy sumamente agradecido. En temas de respiración, fue la única herramienta que al principio como que sí me sacudió todo y que dije, wow, aquí hay algo muy fuerte. Ujú. Porque yo llevaba mucho tiempo intentando otras cosas tradicionales, no tan tradicionales, y nada me funcionaba. Entonces, la primera vez que yo hice una sesión como un poco fuerte de respiración, que de hecho fue la que hiciste en el taller, Ujú. como que sí se me movió todo muy cañón. Y cuando digo se me movió todo es que, ¿quieres que te diga específicamente que se movió? O sea, yo llevaba a lo mejor 7, 8 años durmiendo sensaciones físicas y corporales, porque a mí así se me manifestó la ansiedad. Porque hay mucha gente que cree que la ansiedad son preocupaciones y que la ansiedad son temas que están en la cabeza, ¿no? Y que es un tema que se aborda desde un psicólogo o algo así. Lo cual está bien, no estoy diciendo que no. Sí. Pero en mi caso la ansiedad fue 100% corporal. Y yo por eso hoy en día digo que hay como dos tipos de ansiedad. Una que es mental, de preocupaciones, y otra que es física, que son sensaciones y dolores y cosas que no te puedes explicar y que a lo mejor vas a un doctor y te revisa y te hace análisis y estudios y te dice es que todo está bien, no tienes nada, ¿no? Valdría la pena empezar por eso, ¿no? O sea, lo básico, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo reconocerla? ¿Quieres la definición del libro? La del libro y la tuya. Yo defino la ansiedad como una energía que está atorada en el sistema nervioso que no puede liberarse y no puede salir. Ujú. Eso hace que tú te sientas en un estado de alerta, de no seguridad y que estás como sobrevigilante de todo lo que está pasando. Entonces, en el fondo, tu cuerpo y tú no te sientes seguro cuando estás en un estado ansioso. Ujú.
Pero muchas veces queremos trabajar la ansiedad desde la mente, como intentando arreglar pensamientos, cuando no está en la mente. O sea, yo en los 15 años que estuve padeciendo de esto mal, yo le decía a la gente, es que lo siento en el cuerpo, siento como algo atorado que no puede salir. Y pues como que me veían raro así de, no sé a qué te Pe- refieres. pero sí hay ansiedad del pensamiento, ¿no? O sea, yo te puedo Claro. decir, a mí me pasa, ¿no? O sea, cuando traes una bronca y lo identifico mucho, sobre todo cuando me voy a dormir, ¿no? O Mm, sea, normalmente cuando estás relajado y demás, te vas a dormir, yo me duermo en 3, 2, 1, ya me dormí, ¿no? yo también soy Y, así. y cuando estás pensando en algo que te preocupa, que te genera, digo, hay niveles de ansiedad. En mi caso, la verdad, no es muchísima y creo que manejo más o menos bien la ansiedad. Parte, ya lo platicaremos ahorita un poco más adelante, tiene que ver de buscar relajarme y con la respiración y todo esto, pero también como de agarrar y decir, a ver, ya no pienses en eso, ¿no? O sea, porque si no, solito le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Y y se no hace peor. paras, ¿no? Sí, Definitivamente. O sea, claro que existe una ansiedad mental. Yo no sé si son niveles y yo no soy nadie como para decir, tu ansiedad es menor que la de él, ni sí, cosas así. sí, 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 Pero sí creo que a lo mejor ya la ansiedad que es más corporal, más física, a lo mejor la diagnostican como trastorno de pánico o trastorno generalizado de ansiedad o cosas así. Porque claro que hay ansiedad mental y a la gente le afecta muchísimo. sí. Pero en mi caso fue físico. Y los triggers eran también las sensaciones físicas. Entonces yo sentía algo físico y mi cabeza automáticamente era en algo fatalista o magnificaba algo horrible de pues, me voy a morir y algo malo me va a pasar, hoy me va a dar un infarto, hoy me va a dar una embolia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me decían hipocondriaco y me decían nervioso y Ujú, puta, se hace una bola de nieve que no termina, ¿no? sí, Entonces yo así estuve muchos años y después opté por medicarme. Si llego a decir algo de la medicación a lo largo de esta plática, no es que hable mal de la medicación, o sea, de hecho creo que te puede salvar la vida, sin duda alguna. Y cuando me mediqué, yo sí cometí un error que fue no trabajar en algo paralelo a la medicina, ni algún tipo de terapia, ni nada. Simplemente yo me mediqué, se me quitaron las sensaciones y dije ya de aquí soy, ¿no? Yo no sabía en ese momento y hoy en día estoy seguro que si no trabajas con esa energía que está atorada en el cuerpo, te lo va a cobrar de alguna forma. sí. Entonces, desde que yo me empiezo a medicar y se me quitan estas cosas, pues había un impulso también que no estaba identificando cuál era, que no me podía dejar de ir de fiesta, ni de tomar, ni de usar cosas para sentirme como más relajado, más en el momento y más seguro Ujú, inconscientemente y a mucha falta de conocimiento y de herramientas y desde la ignorancia, pues empecé a irme por ese camino. sí. Y digo, nada más regresando un poco al tema de la identificación, ¿no? Porque está claro que tú, en tu caso, pues ya tenías claro lo que era la ansiedad y lo que se te representaba en el cuerpo, ¿no? Pero también para el que nos está escuchando, em, ¿cómo lo identificas, no? O sea, ¿cómo lo identificas? ¿Qué tiene que ver con el sistema nervioso? ¿Cómo se representa a nivel simpático, parasimpático, todo ese rollo? Ok. ¿Cómo lo identificas? Yo creo, y es que ahí es muy difícil contestarlo porque hablo desde mi propia experiencia y a lo mejor tú lo identificas diferente. Ujú, Pero lo identificas como una inquietud que no sabes por qué hay, pero que no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar quieta y no te sientes muy bien, que digamos, ¿no? O luego empiezas realmente a sentirte mal, ¿no? De, ay, tengo palpitaciones o siento que me voy a desmayar o siento que algo me va a pasar y todo eso también son síntomas de posibles ataques ansiosos. Curiosamente, curiosamente, cuando alguien está muy ansioso, muy ansiosa, corporalmente y mentalmente, es el mismo estado que cuando estás increíblemente emocionado por algo que vas a hacer. ujú, O sea, el cuerpo se comporta igual. Entonces, ahí es donde entra como lo que yo llamo no sé, la clave de darle la vuelta a todo este rollo, y es darte cuenta que lo que realmente te está metiendo en un círculo negativo es tu reacción a eso que estás sintiendo, no necesariamente lo que estás sintiendo. sí, Entonces, ¿qué es eso que estás sintiendo?
Todos tenemos un sistema nervioso, que es, digamos, la forma en cómo vemos el mundo, cómo vivimos. Es en la parte, digamos, de hardware, es el cerebro, son los ojos, son la espina, son todos los nervios que salen de ahí. Y en la parte de software son todas las señales eléctricas que pasan por ahí y toda la comunicación que existe entre el cerebro y los órganos. Y en esa parte de comunicación, y lo voy a explicar muy sencillo, hay como dos ramas. Una que se llama simpático, que se le conoce como pelear, huir, o pelea, huida. Y otra que es parasimpático, que se le conoce como descansa, digiere y reproduce. En ondas es justamente Puedes verlo así. bajas y subes, ¿no? Sí, o sea, bajas y subes, depende de dónde empieces, pero la idea es que una persona sana tenga esta oscilación de ambos durante el día. Sí. O sea, de hecho, la gente, por ejemplo, cree que el cortisol es algo malo y el cortisol, sale cuando estás en un estado simpático o agitado. Sí. Pero también es lo que te levanta de la cama, ¿sabes? Y tiene muchas cosas que son buenas. Entonces, no es que uno sea bueno y uno sea malo. El no tener un buen balance de los dos es lo que causa problemas. Y de hecho, ahí radica también el famoso estrés. Entonces, a nivel fisiológico, el estrés y la ansiedad es lo mismo. Okay. Es estar atorado en la mayoría de las veces en una parte simpática del sistema nervioso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hace muchísimos años, cuando el mundo era muy diferente al de ahorita y tu única chamba era ir y recolectar comida para tu tribu, y de repente estabas ya yendo por allá y te salía un oso, te salía un tigre o algo así, pues te ponía en un estado de o peleo o huyo, porque si no me muero, ¿no? Y punto que peleabas, huías, no sé cuál escogías, salía bien, salías del peligro, regresabas a tu tribu y te tranquilizabas. Durante ese momento donde estaba el depredador o la posible amenaza de tu vida, estás en un sistema simpático. Entonces se corta la digestión, o sea, el cuerpo se está enfocando literalmente en mandar sangre a los músculos, respiras más rápido, se dilatan todos los pulmones para que puedas inhalar más oxígeno y te prepara el cuerpo para que pelees o huyas. Sí. De ahí sales y se relaja. ¿Qué pasa hoy en día? Que el cuerpo, o sea, la vida ha sido mucho más rápida que el cuerpo, que la anatomía, que la naturaleza. Entonces el cuerpo y el cerebro no están distinguiendo entre una amenaza real o problemas del día a día, ¿no? Y a lo mejor hay personas que el tráfico, la falta de señal, tener que pendientes en el trabajo, problemas en la casa, etcétera, 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 te ponen en este estado. Sí. Y cuando ya no podemos salir de ese estado, pues entramos en un estado crónico de estrés y de ansiedad. Entonces muchas veces no sabemos ni siquiera que estamos estresados, ¿no? Eso pasa muy, muy seguido cuando vas al doctor porque no te sientes bien y el doctor te dice que yo veo todo bien, estás muy estresado. Que eso es una clara diferencia entre una ansiedad momentánea y una ansiedad crónica, ¿no? Ahí la diferencia es cómo estás tú interpretando eso. Porque mucha gente acepta que se está sintiendo mal, pero no se preocupa. Sí. Yo ahí creo que está la línea entre la ansiedad y el estrés. Porque ya cuando entras en preocupación y en angustia y no estoy seguro o no estoy segura, ahí ya estás cayendo como en un estado ansioso crónico. Entonces, pues eso es lo que pasa en el cuerpo. Y cada quien lo identifica diferente. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque ahorita que lo estás comentando, yo veo, por ejemplo, mi papá, pues es una persona súper disciplinada y demás, y siempre ha tenido muchos temas para poder dormir, ¿no? O sea, le cuesta mucho trabajo y dice de broma que pues, toma las pastillas para dormir, aunque no tiene adicción. Dice, pues me las he tomado 20 años y no tengo ningún problema. Sí. ¿No? Pero vamos un día de vacaciones y pues nos quedamos en un hotel y dice, no, hombre, este colchón es una maravilla, ¿no? Va y apunta el numerito, ya sabes de cuál era la marca y todo. El modelo. Y pues pide un colchón igual y pues regresa a México y pues no era el colchón, ¿no? Otra vez en otra vacación llega con los del hotel y dice, oye, es el colchón del cuarto, pues una maravilla, ¿no? Pues quiero comprar. Y dice, sí, tenemos colchones a la venta. Dice, no, el del cuarto. Ese es el que me quiero llevar, ¿no? Y evidentemente, pues no es el colchón, pues es la vacación, ¿no? Porque bajo la ansiedad o la preocupación o todos estos temas,
de estar en alerta, de vivir en estrés, eh, pues un estrés medio crónico, ¿no? Claro. Digo, por las preocupaciones del día a día, del trabajo y demás, ¿no? Pero esto, creo que la maravilla, pues es que la respiración es una herramienta brutal, ¿no? Sin duda. Y de hecho, cuando te dije que mi primer acercamiento me movió todo el tapete fue porque pues yo llevaba 7, 8 años medicado, Sí. ¿no? Y yo dije, esto ya se quedó en el pasado. Y de repente empiezo a respirar y todas esas cosas que habían dormido la medicina empiezan a salir. Y ahí sí fue cuando dije, órale, hay algo aquí súper poderoso. Sí. Entonces eso fue lo que me llevó a mí a clavarme con este rollo. Y después empecé a estudiar con todos los que he estudiado y con varios libros relacionando la respiración con la ansiedad. Ujú. Y resulta que todas las personas ansiosas tienen un patrón disfuncional de respiración. Ok. No sé si lo hablamos el episodio pasado, Puede ser. pero ahí fue cuando dije, órale, pues ¿qué pasa si lo hago al revés, no? Y fue cuando me clavé en el tema de la reentrenada respiratoria o la respiración funcional. Ujú. Que a veces tú lo escuchas y dices, ¿cómo reentrenar mi respiración? ¿Para qué? Si yo respiro, ¿no? Y todo. Pero tiene un impacto fuerte. Tiene un impacto fuerte en todo y sobre todo en el sistema nervioso. Ujú. Entonces, Es que yo creo que cuando te pones a analizarlo, pues la respiración es todo, ¿no? Yo hasta estaba pensando esta mañana, ¿no? Que vamos a tener la plática. Estaba haciendo spinning ujú, y pues ¿cómo estás respirando? no nada más de la respiración, pero evidentemente empieza a hacer mucho ejercicio y pues la respiración es fuerte, ¿no? Y esa es una pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿qué tanto cuando empiezas a sudar y demás es por el cansancio físico o es por la respiración agitada que tienes, ¿no? Es por las dos. Ajá. O sea, definitivamente hay un cansancio físico, pero entre más respires, más te vas a cansar y más te vas a agitar. O sea, en temas de cómo haces spinning y ejercicio relacionado a respiración, es todo un arte. Ujú. Y tienes siempre que ir de la mano cómo respiras con tu demanda, la Ujú. demanda metabólica o la demanda de cosas que estés haciendo. Sí. Entonces, eso influye enormemente. Pero fuera del ejercicio, o sea, hay gente que respira normal como si estuvieran haciendo ejercicio. Sí, sí. Lo platicamos justo en el último episodio, ¿no? Ponías el ejemplo de, pues estás en el cine y empiezas a oír una respiración acá atrás y dices, pues este cuate, tiene un tema de sobrepeso O de salud. o de salud porque pues claramente se ve que no está respirando bien, Claro, ¿no? claro. Pero aparte la respiración, pues en todos los sentidos, ¿no? O sea, tú hablabas ahorita del tema de alerta, ¿no? Y en el pasado, cuando la gente iba de cacería o que estás a la expectativa y en defensa, pues hoy por hoy también pasa, ¿no? Hoy te das un susto o tienes un problema de reacción, la adrenalina Se dispara. se dispara y la respiración, pues empiezas a respirar de una manera agitada, ¿no? Claro. Que va de la mano con esa demanda metabólica de más cortisol y más adrenalina. Sí. Claro. Y luego, pues los que a lo mejor, digo, evidentemente hay niveles, tú eres un profesional, yo a mi debida escala, que pues considero que más o menos sé, o hago ejercicios de respiración o de meditación, pues sí, aprendes también a relajarte y demás con la respiración, ¿no? Y aprender a escuchar tu propia respiración y cómo inhalas y cómo exhalas y cómo ese efecto te relaja brutalmente, ¿no? Claro. Y cuando dices relajar, es justamente salir de esa parte de pelear del sistema nervioso. Ujú. Y a lo mejor hoy en día decimos relájate como algo, como si fuera muy fácil, pero hoy en día es bien difícil relajarse, Germán. Aunque no lo creas, mucha gente le cuesta muchísimo trabajo relajarse. Porque crees que estás relajado, crees que estás relajada y la neta es que no estás ni relajado ni relajada. Ujú. Y a veces dicen, no, pues haz esta técnica, por ejemplo, yoga para relajarte y te cuesta tanto trabajo que no te relajas o te quieres sentar a meditar y no puedes dejar de pensar, entonces te paras peor que cuando empezaste. Entonces, la relajación es un tema y lo que más te ayuda a relajarte es aprender a respirar o a usar tu respiración para moverte a ese estado más de relajación, sin Ujú. duda.
¿Y cuáles son los diferentes tipos de respiración para cada cosa? O sea, digo, evidentemente dentro de los cursos que hay, pues hay infinidad de técnicas, ¿no? Inclusive me acuerdo también cuando tuvimos la plática que me recomendaste el libro de Breath, ¿Te buenísimo. gustó? Y en la parte final, pues vienen ejercicios específicos, ¿no? Para cada cosa. Pero, ¿qué recomiendas tú? O sea, uno para el tema de ansiedad, ahora sí que de tips, de cómo se llama y si alguien va a tomar una técnica particular, ¿cuál tomaría? Hoy está muy de moda, y yo tomé ese curso contigo de Wim Hof, y mucho tiene que ver el tema de los hielos y el glamour de los Sí. hielos, y que pues esta parte pues está de moda y que la gente se quiera meter en la tina de hielos. Y si bien los hielos es muy importante, pues yo como lo entiendo y lo que tú nos platicaste es que los hielos es una partecita y la parte más importante es la respiración, ¿no? Yo sí lo creo así. Yo creo que del año anterior que nos vimos a la fecha, puf, lo del hielo se ha salido un poco de control, Sí. porque es fácil hacerlo, es fácil entenderlo, es métete y haz esto, ¿no? Pero el tema de respiración no es tan fácil. Ujú, No es tan fácil porque requiere un conocimiento interno individual primero y después una facilidad de comunicarlo, ujú, que a veces tampoco es tan fácil. Entonces hay miles de técnicas que también puedes ver las técnicas como marcas. No necesariamente una técnica hace otra cosa que otra, ¿no? ujú, Yo digo que los principios de la respiración, una vez que los entiendes, no necesitas aprender nuevas técnicas, sino cuando alguien te dice, oye, haz esta técnica que funciona, bla, 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 tú ya vas a saber qué va a pasar contigo. ujú. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando queremos a lo mejor atacar ansiedad o atacar el estrés, que acuérdate que es lo mismo, yo digo que la única diferencia entre uno y otro es que la ansiedad tiene un componente de miedo y el estrés no. Ujú. A mí me gusta definirlo así, no sé si es real o no, a mí me hace sentido. Sí. Pero si quieres salir de ahí, necesitas una respiración que te lleve a un estado de relajación y de seguridad, ¿no? Digamos que estás estresado, quieres relajación. Digamos que estás en un estado de pánico, necesitas seguridad. Ujú, Ambas es lo mismo. Y si tú inhalas, por ejemplo, va de la mano con la parte simpática de la respiración. Entonces, cuando tú inhalas más de lo que exhalas, siempre vas a estar más agitado, como ley de oro. Y pasa al revés. Si tú exhalas más de lo que inhalas, te vas a ir a un estado más relajante. Entonces, ujú. algo que puedes hacer es eso, o hay una respiración que es como de un segundo, donde inhalas, guardas el aire tantito y luego exhalas y luego guardas el aire tantito y listo. Ujú, O sea, la idea de la exhalación es que realmente permitas que salga el aire. sí, Porque a veces decimos exhalamos, pero ahí estamos como agarrándonos de la exhalación y no permitiendo que salga, ¿no? sí. Entonces tú dirías, ahora sí, como tip, hablando específicamente de la ansiedad, y digo, más adelante vamos a platicar también de un curso que das y demás, y qué es lo que se ve, pero si alguien lo pudiera practicar hoy, y dice, yo estoy ansioso, Ujú. lo importante es exhalar bien, exhalar más de lo que inhalas. Hay un paso previo. Ok, Lo importante es aceptar que estás ansioso, ajá, porque es crucial ese paso. sí, Porque lo primero que pasa cuando estamos ansiosos es ya no quiero esto. sí, Ya no quiero esto, te pones otra vez en un estado de pelea, porque estás peleando con la realidad. sí. Entonces, lo primero es aceptar que estás ahí, ¿no? Una vez que lo aceptas, baja, aunque no lo creas. Y ya después de eso, pues a lo mejor empezar a respirar de tal forma donde tu exhalación sea más larga, ¿no? Ujú, Puedes a lo mejor ponerte un cronómetro o simplemente sopla como si tuvieras un popote. Nada más. ujú. Hay una técnica que Huberman puso de moda que le llama la de doble inhalación y una exhalación. O sea que si inhalas, cuando terminas de inhalar, te forzas y vuelves a inhalar más, te inflas y luego dejas salir. Ujú, O hay una técnica que un maestro una vez me dijo que es de las técnicas más avanzadas que hay y que es de bostezar. ok. Bostezas conscientemente y te relajas. Y es igualita a esa que dice Huberman, nada más que es más... tienes que mover más la boca. Pero si tú empiezas a bostezar conscientemente, a lo mejor lo haces 3 veces seguidas, no sabes cómo te vas a relajar. Oye, y esta pregunta no sé si tengas la respuesta, pero ¿tú sabes por qué se pegan los bostezos?
A lo mejor se pega esa relajación, no tengo idea, pero es bueno, ¿no? O sea, un bostezo también, tu cuerpo nunca se va a ir a dormir si no se siente seguro. Entonces un bostezo también le dice al cuerpo, estás seguro. Sí. Y ahí empieza la relajación. O sea, la relajación siempre va de la mano con una seguridad fisiológica. O sea, no es de que me siento seguro aquí en el estudio, no tiene que ver. Ahora, tú platicabas hace rato que decías, tú pasaste por un proceso en el cual era la medicina tradicional, que desde mi punto de vista muchas veces esos temas, como también lo mencionaste, eh, te curan el síntoma, pero no la raíz, ¿no? Del problema. Y, y aparte, pues sin tener una guía, pues también no te ayuda a sacar, porque Claro. evidentemente si lo estás trabajando y tienes terapia, y pues vas con un psicólogo y estás platicando parte de los problemas que puedes tener, pues es parte de lo que te puede ayudar a sanar la parte de raíz, ¿no? O Claro. entenderla. Y como tú lo mencionabas, ¿no? Oye, una parte esencial de de la ansiedad es aceptar que lo tienes y esa parte pues ya, you surrender, ¿no? Exacto. Lo cual es sumamente difícil, ¿no? Exacto, Y exacto. hay otro tema también que no quiero ni yo sonar que estoy hablando mal de nadie, ni quiero tampoco caer en controversias, pero muchas de las personas que se dedican a tratar la ansiedad nunca han estado ansiosos, Ujú, ni saben lo que es estar en un estado brutal de ansiedad o de pánico. sí, Entonces eso es bien difícil. Eso es bien difícil porque el paciente va a llegar y le va a decir, es que me siento así, así, así. Y ellos van a saber, van a intentar ayudar genuinamente desde lo que tienen ellos de conocimiento, no desde la experiencia. ujú, Y ahí es muy difícil a veces, porque para estos pacientes, una de las cosas más difíciles de la ansiedad, ya de una ansiedad fea, es que crees que eres, no sé, un bicho raro y que nadie más está igual, ujú, cuando no es verdad. Todo mundo tiene ansiedad de algún nivel en algún momento de sus vidas, pero pocos lo hablan. sí. Y regresando a lo que te comentaba, ¿no? De decir, oye, pues están los de la medicina tradicional y tú mencionabas, oye, a ti te faltó esa parte de poder hablar y expresar la problemática que tenía. En los ejercicios de breathwork en general o de lo que tú haces, ¿hay la recomendación adicional al ejercicio de breathwork de ir con alguien, de sacar las cosas? Sí, todas las personas que me han buscado a mí para que los ayude con ansiedad, yo digo que hay dos formas de abordarlo. Una es mental y una es corporal. Ujú, Entonces, la mental siempre les recomiendo ciertas terapias, o sea, por ejemplo, cognitivo-conductual o The Work de Byron Katie. Esas dos cosas te ayudan muchísimo a identificar tus pensamientos, romperlos o desfragmentarlos para que te crees como una nueva idea, un nuevo speech al respecto y dejen de afectarte y dejes de angustiarte. ujú, Esa es una parte. De hecho, eso yo lo hice muchos años y me ayudó enormemente. Pero llegué a un punto donde yo me atoré porque decía, es que ya no es la cabeza, ya es el cuerpo. Ahora, ¿qué hago con el cuerpo? ¿No? ujú, Y los que tienen síntomas y así siempre digo que hay que trabajar con el cuerpo. Y no en ir a un masaje o algo así, sino en hacer ejercicios donde se libere esa tensión del sistema nervioso. ujú, Porque ya cuando estamos en ese aspecto, ya nuestro sistema nervioso está súper reactivo, hipervigilante, hipersensible. Entonces, cualquier estímulo, o sea, si escuchamos tú y yo estoy súper ansioso, el mismo ruido allá, yo voy a reaccionar con miedo y me voy a paralizar de esas. ¿Te ha pasado que escuchas un ruido y te da tanto miedo que te paralizas? sí, Y a lo mejor tú no. Entonces eso significa que yo estoy hiperreactivo a ciertos estímulos. Y pueden ser estímulos externos o internos. Entonces lo que hace la respiración es que va rebalanceando otra vez el sistema nervioso. ujú, Y hay una terapia que a mí me encanta, que es de las que más me han funcionado, que se llama experiencia somática, ujú, que es trabajar con el cuerpo y que el cuerpo te va guiando. Y es muy rara esa terapia, de hecho la inventó Peter Levine o Levine, no sé cómo se pronuncie, el que escribió Waking the Tiger, ujú, y es de los primeros doctores en hablar del trauma y de cómo el trauma tiene un efecto en el cuerpo, el cual puede hacer que te sientas de tal forma que no te explicas por qué te sientes así, ¿no? sí, Y esta terapia a mí se me hace súper poderosa y siempre se las recomiendo a las personas. O sea, obviamente aprende a respirar, pero ¿qué necesitas tú?
O sea, necesitas tranquilizar la mente o necesitas trabajar con el cuerpo. Y de ahí, pues cada quien va haciendo su camino, porque no todo le funciona a todos. Sí. Entonces siempre recomiendo tener una caja de herramientas donde sepas cuándo usar esas herramientas. Lo que se me hace increíble es lo potente que es la respiración, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de la ansiedad, del tema de estas curvas que hablamos del simpático, parasimpático, cómo subes, cómo te puede dar un boost, la misma respiración y cómo a través de la exhalación te puede relajar, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues otras prácticas, digo, que a lo mejor lo haces inconscientemente con prácticas que hagas, ya sea ejercicio físico y demás, que pues eso oxigenas tu cuerpo y eso te ayuda para N cosas y endorfinas y genera eh, químicamente pues ciertas hormonas en el cuerpo que te ayudan y también te dan un boost, ¿no? Entonces estamos hablando por un lado de la relajación, por otro lado de la parte del boost. Hay otra pregunta que te quiero hacer que también se me hace bastante interesante. Aquí tuvimos una entrevista que entrevisté a José Casas, que José nos platicaba pues de todo el tema de los psicotrópicos, ¿no? Y gente que pues está en búsqueda de estas sustancias y pues nada más como, digo, como comentario al margen, no es algo que nosotros recomendemos aquí, ni mucho menos el tema de sustancias, simplemente es que la gente tenga la información, ¿no? Al respecto. Pero que está comprobado y que ya en algunos lugares, particularmente Estados Unidos, hay tratamientos legales para trabajar con estas sustancias y mucho enfocado pues a temas de traumas, ¿no? El síndrome postraumático, la gente, veteranos de guerra y todo esto que pues, se ha visto que ayuda a la gente, ¿no? Y en este sentido, la respiración hay una técnica que se llama holotrópica, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo compararías ciertos efectos de la respiración holotrópica con estos temas que platicamos con José? Mira, hay varias técnicas de respiración que te llevan a estos estados. No necesariamente hay una. La holotrópica se le conoce por eso, pero realmente es un sistema de terapia. La Ujú, respiración holotrópica que involucra música, involucra un pre y involucra un post. ujú, Entonces, una sesión holotrópica no es como una sesión de respiración como tal. Sin embargo, Stan Grof, que fue el que lo creó, fue de los primeros en trabajar con eso y fue el pionero porque Stan trabajaba con pacientes con LSD. Y ajá, él sigue vivo, tiene 90 y pico años. Fue de los primeros en el mundo en tratar pacientes con LSD. Y él se da cuenta que logra los mismos resultados con ciertos pacientes cuando respiran de tal forma que entran en un estado holotrópico de conciencia. ujú. Así le llamó él, con idénticos resultados, sin necesidad de la sustancia. Eso se me hace muy interesante. Eso es una locura. Hay, inclusive la Universidad de Johns Hopkins estaba haciendo un estudio hace 2 años o el año pasado, similar como el que hicieron con los psicodélicos hace varios años, pero con respiración. Ujú, Yo no sabría decirte si es el mismo efecto que las sustancias o que las plantas o lo que sea, pero creo que sí puedes lograr algo similar. O sea, a mí sí me ha pasado gente que me ha dicho, oye, esta sesión estuvo más fuerte para bien que cuando fui a hacer tal cosa. Me han dicho lo opuesto. Depende de cada persona también. sí. Pero existe. O sea, es algo que sí existe, es algo que pasa y también es algo que no es un juego. No, 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 definitivamente. Porque es muy fácil Ujú, decirte, oye, pues acuéstate ahí, respira de tal forma y yo le pego un tambor ujú, y a ver qué pasa contigo. Pero tampoco va por ahí tanto porque pues, estás jugando con la psique y con el sistema nervioso de las personas. sí. Sí, y como decimos, pudiera ser igual de riesgoso que las sustancias, ¿no? A O lo sea, y mejor no sobre hay todo tanto riesgo, y si no lo sabes manejar, ¿no? sin duda. Y el perfil de gente que seas, ¿no? Claro, el riesgo más grande, o sea, a lo mejor en sustancias hay riesgo de psicosis o hay riesgo de suicidio o hay Sí, riesgo de, como quien dice, que te quedes en el viaje. En esto a lo mejor el riesgo es que sea tan traumante o traumática la experiencia que no lo vuelves a hacer
cuando es una herramienta que es para todos y te puede funcionar enormemente. O la otra es que haya temas de salud existentes y que la persona que te está dando la sesión no los comunique y haya un problema. Ujú. Porque no es para todos. O sea, acabo de decir es para todos porque generalmente sí, pero hay temas de salud que son de contraindicativos. Sí, sí, si tienes un tema del corazón, si Sí, tienes... depresión, Sí, epilepsia ajá, o ciertos temas mentales, psicosis, cosas así también es delicado. es el- O sea, y ahí tienes que abordarlo muy diferente. sí, 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 totalmente. ¿Y tú cómo te mantienes conectado a la respiración? O sea, tu práctica del día a día, digo, evidentemente das los cursos, pero para estar consciente y que vives para esto y de esto, ¿cómo le haces? Hay días que hago ciertas cosas que me gustan, hay días que hago otras cosas, pero siempre, por ejemplo, antes de comer, siempre respiro en una forma que se llama de coherencia, Ujú. que me encanta. No negociable. Casi todas las noches hago una respiración que se llama buteico, que me relaja muchísimo y duermo mucho mejor. Hay días que hago la de Wim ¿Cuánto Hof. tiempo dura esa de boutique, por Pues ejemplo? yo la hago como 20 minutos, muchas veces me quedo dormido y ya ni sé cuánto fue. Ajá, Otras veces como 10 minutos, pero mínimo 10 minutos. ok. Esa la enseño en el taller de respiración funcional. Y más que nada, aplico mucho el observar cómo estoy respirando. No necesariamente el querer cambiar, sino el observar. Y eso es bien difícil. Cuando empiezas a trabajar con la respiración, quieres cambiarlo todo el tiempo. Entonces, llegar en un momento en donde simplemente te quitas y observas y solo ves qué está pasando es difícil. Y eso lo intento aplicar todo el tiempo. Después de alguna llamada estresante o algún pendiente o algo, es observo con qué está pasando y cuánto tiempo tarda mi cuerpo a lo mejor en regresar a una respiración normal. Ujú. O intento reírme conscientemente porque la risa es como la mejor respiración que puedes hacer. Y otras cosas, ¿sabes? Me gusta cantar. O sea, Ujú, cantar, hablar, reírte, también es trabajar con tu respiración. O sea, no tienes que sentarte en loto y contar cosas. También se puede, ujú. pero puedes hacerlo de cosas más informales. Oye, y regresando a la ansiedad y no únicamente la ansiedad, em, ¿cómo podemos reducir, ¿no? La ansiedad, el dolor, cualquier emoción con la respiración? O sea, digo, evidentemente hablamos mucho de la ansiedad, pero pues también el dolor físico y pues tú lo viviste, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo, y regreso a lo mismo, que lo primero está en aceptarlo. O sea, Ujú. ¿te acuerdas cuando te metiste al hielo? Sí, ¿Qué sentiste? pues agujitas. Dolor. Y entre más rápido aceptamos, por ejemplo, estar en el hielo, más rápido se quita. Sí. Entonces, con la ansiedad, hablando desde un punto de vista de sensaciones corporales y dolor, lo primero es aceptarlo. Y a veces, si te quedas, si cierras los ojos y te enfocas en las sensaciones, empiezas a llorar y empiezas como a decir, no sé qué está pasando, ¿no? Y de repente se van quitando y se van quitando y se van quitando. Y por consecuencia positiva, te das cuenta que estás respirando más profundo y más lento. Ujú. Entonces, a veces lo puedes hacer un poco al revés. O sea, la zona terapéutica de respiración son 6 veces por minuto. Entonces, cuando estás así y quieres salirte de eso, tienes que respirar 6 veces por minuto. Puede ser 5 y 5 segundos, 4, 6 o algo que sumen 10 entre inhalación y exhalación varias veces. Me preguntan cuánto tiempo. Haz una conscientemente varias veces. Sí. Solo enfócate en una. Es curioso porque yo creo que la naturaleza como que te da estas herramientas inconscientemente, ¿no? Porque, o sea, yo pienso sin tener la práctica de lo que estás mencionando, pues sí, o sea, ahorita me pongo a pensar y te das un trancazo duro y si te concentras y respiras, pero no es que digas voy a respirar, o sea, como que simplemente es así como, ¿no? O sea, Como una respuesta automática. sí, y te relaja, ¿no? O sea, Claro, pues sí, te ayuda hasta con el dolor, ¿no? claro. De hecho, o sea, todo está en la naturaleza. Es el mejor maestro siempre y es el mejor ejemplo. ¿Y sabes metabólicamente qué es lo que pasa en el cuerpo con eso? Con la respiración, Sí, o sea, a fin de cuentas, pues, ¿cómo puede ser que, pues, digo, la emoción a lo mejor es más fácil de entenderlo, ¿no? Pero
un tema de un dolor, ¿no? O sea, ¿qué pasa químicamente que te ayude, ¿no? No lo sé, no lo sé bien. Seguramente hay catecolaminas y neurotransmisores que lo explican. En temas de dolores y ansiedad, hay un libro muy bueno que se llama My Age of Anxiety, de un cuate que ha sido ansioso toda su vida, que ha estudiado a todas las personalidades ansiosas, que ha intentado darle una explicación a todo y no pudo. Entonces, después de leer ese libro, dije, bueno, yo ya no le voy a buscar la razón. Tengo un muy buen amigo que está terminando de estudiar una carrera de neurociencias y él explica el dolor desde un punto de vista también bien interesante, pero la conclusión es de que tú interpretas el dolor a tu manera, ¿no? Y él Ajá. muchas veces dice, "Puta, es que yo puedo ver una radiografía y jurar que esta persona vive en dolor y lo opuesto y es completamente al revés. Entonces también el dolor es algo muy, muy raro, muy raro. Sí, Pero yo creo que cuanto más te enfoques en el dolor, más grande se hace, sin duda. sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia de la respiración, o sea, el breath awareness, Ujú. y la respiración consciente, ¿no? El conscious breathing. Yo digo que breathwork, o sea, trabajar con breathwork existe una parte formal y una parte informal. Más bien una práctica informal y práctica formal. La práctica formal es la que dices, tengo 5 o 10 minutos, voy a hacer mi respiración. Y la práctica informal es observar cómo estás respirando. Ujú. Entonces, cuando dicen breath awareness, es darte cuenta cómo está tu respiración. Y a lo mejor suena muy cliché y súper sencillo, pero nadie lo hace. Y no se trata de, ahorita, hoy a la 1 de la tarde, entonces tengo que ver cómo está mi respiración. No, es de, me siento agitado, voy a ver cómo está mi respiración. Me siento feliz, voy a ver cómo está mi respiración. Me siento presionado, voy a ver cómo está mi respiración. Y la idea es que ese breath awareness te dé como unos insights de empezar a conectar puntos. De, Ujú. mira, yo cuando me siento de tal forma estoy respirando siempre así. Yo cuando me siento de tal forma estoy respirando siempre así. Entonces haces como un tipo reverse engineering ahí en donde lo haces al revés. Ujú. Y empiezas a decir, mira, yo cuando me sentía bien respiraba de tal forma. Entonces ahorita que no me siento bien voy a agarrar lo que me di cuenta acá y lo voy a poner acá y eso ya me va a ayudar. Fíjate que se me hace muy interesante y también aquí tuvimos una entrevista con Christy Coglan que hace unos diarios de journaling. em, y parte de lo que platicamos es un poco similar a lo que estás mencionando ahorita, ¿no? Que no es escribir y hacer tu journal de hoy hice tal y tal y tal, ¿no? Sino es hoy hice tal y me pasó tal y sentí X por eso que me pasó, ¿no? Mm, Entonces, como que empiezas a desmenuzar como si estuvieras en una terapia de lo que sentí, lo que viviste y qué fue lo que sentiste y pues qué vas a hacer al respecto, o sea, un poco como que descifrarlo, ¿no? Y se me hace muy interesante lo que estás hablando ahorita, porque pudieras inclusive hacer eso hasta en una especie como de journal, claro, de decir, a ver, pues estoy sintiendo X y cómo estoy respirando, ¿no? claro. Y cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y te empiezas tú a dar cuenta solito de eso. Pero por eso digo que lo más importante de todo es pues, tener un entendimiento de cómo te sientes. Ujú. Porque hay gente que vive increíblemente desconectada de su cuerpo. Sí. Y cuando digo trabajar con el cuerpo es eso, es reconecta con el cuerpo porque tu cuerpo te guía con base a lo que estás sintiendo. Ujú. Y es la mejor brújula que existe en ese tema. Al menos en respiración es lo mejor y en manejo de ansiedad también. Para prácticas, independientemente de la respiración consciente em, que tienes en el día a día y durante el día, ¿no? Que estar consciente de tu respiración, pues están estas diferentes prácticas, ¿no? Wim Hof, Teiko, todas las que puedan haber. Si pudieras escoger una de esas, ¿cuál escogerías? ¿Y La de por qué? coherencia. La de coherencia. ¿Cómo es y por qué? Coherencia es una respiración que hace que todos tus sistemas del cuerpo entren en sintonía. Ujú. O sea, por eso se llama coherencia, porque de hecho en los talleres pongo un video de varios metrónomos que empiezan a destiempo y nadie sabe por qué. Por la sincronización espontánea se empiezan a alinear todos, ¿no? Y de repente empiezan a ir igualito. Y eso es lo que pasa en tu cuerpo. Entonces,
cuando hablan de coherencia, al principio hablan de pulmón y corazón, de empezar a tener una coherencia entre tu respiración y los latidos del corazón. Y es algo que se llama una arritmia sinusal respiratoria. Entonces, cuando tú inhalas, el corazón late más rápido y cuando exhalas, late más lento. Y cuando haces eso de forma consciente por varios tiempo, empieza a haber coherencia entre tu corazón y tus pulmones y luego esa coherencia se expande a otros sistemas del cuerpo. De hecho, Joe Dispenza usaba mucho eso en sus talleres. Hay toda una academia que se llama HeartMath que estudia eso y estudia la inteligencia del corazón y todo es a través de respiración de coherencia. Ok. Yo creo que es de las técnicas más poderosas y aparte me gusta mucho porque te balancea. Ni te pone en un estado muy de relajación ni en uno muy agitado, sino que estás centrado. Y es algo que puedes hacer, no sé, antes de grabar, haces a lo mejor 5 minutos de coherencia y estás como mucho más grounded, más aterrizado, listo como para hacer lo que tienes que hacer. Sí. Sí, que mucha gente le pasa, ¿no? O sea, que vas a empezar un speech, una plática o algo con gente y estás nervioso y no estás Sí, respirando mal, no sabes cómo y ya, como que pasa el tiempo y ya relajas tu respiración y pues ya, ¿no? Ahí flow. se te va quitando. Sí, Pero puedes hacerlo al revés, puedes entrar ya sin eso. sí, que es ideal. Y ojo, si vas a dar una plática, te sientes nervioso y así, pero si no fueras a dar una plática y te sientes igual, le llamaréis ansiedad, Sí, 100%. 100%. Entonces, por eso te digo que la interpretación de lo que sientes es lo que realmente puedes identificar o ponerle la etiqueta de ansiedad. Y es curioso, porque podemos estar sintiendo lo mismo, pero para mí es algo sumamente ansioso y para ti es algo nuevo, curioso. Sí. Y como dices, también es parte de esta parte del estrés, ¿no? O sea, yo inclusive no lo veo necesariamente malo, ¿no? O sea, como que hay veces esa parte como de boost, no depresión, que tienes cierta presión por algo objetivo, una entrega, Un una deadline. cita, un deadline, pues es parte también como lo que te mantiene Claro, ágil, y es parte de la vida, ¿no? O sea, también en algún momento he comentado que pasa mucho del exceso de relajación, particularmente punto en Estados Unidos, que los retiran a los 65 años y que de repente se hacen unos viejitos, ¿no? sí, Y que dices, pues, ¿por qué? Si está jugando golf, no tiene estrés y demás. Yo creo que por la misma falta del estrés, ¿no? claro. Y tocaste un tema importantísimo porque pensamos como sociedad buscar una tendencia de vivir sin estrés. Ujú, Pensamos que el estrés es malo. Y lo que es malo es el manejo del estrés. La relación que tenemos con el estrés es lo que no es bueno. Pero el estrés nunca se va a ir. Y te puede salvar la vida. O sea, si tuvieras un superpoder y dices, yo ya no quiero volver a sentirme estresado nunca en mi vida, probablemente sea el peor error que puedas cometer. Y a lo mejor en una situación de peligro, tu propio cuerpo no te pueda salvar la vida. sí, ¿No? sí. Hace muchos años, en un aniversario fui con Marcela a un hotel y el hotel divino, ¿no? Padrísimo el hotel y no había un alma. Y entonces de repente llega el gerente y aparte en medio de la nada, ¿no? Yo dije, bueno, este cuate, ¿cómo puede vivir aquí, no? Este, ya sabes, no pasa nada, pero nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y el cuate, pues dice, "Pues, si quieren, los acompaño un rato antes o después de su cena y todo, pero el cuate hablaba a esta velocidad. Dices, bueno, con razón, ¿no? Si no por el caso, ya se hubiera dado un balazo el cuate. Pues sí, bueno, a lo mejor él tenía otro tipo de estresores, ¿eh? ¿Quién sabe? Pues sí, Puede sí, ser. Pero este, viviendo en una ciudad como México, o aprendes a manejar el estrés o te la va a cobrar, ¿eh? sí, Sin duda. totalmente. Pero yo creo que también, como mencionas, el manejo de estrés y también hay gente que se estresa mucho por ciertas cosas que, o sea, como mencionabas, el tema del coche, ¿no? O Sí, sea, hay sí. gente que automáticamente se sube a un coche Y y ya. se transforma, ¿no? Sí. Y tocando el claxon, no, este güey, que Sí, 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 muévete, sí, sí, ¿no? Y sí, se sí, le va sí, sí. cerrando. Pues, híjoles, a los 20 minutos llegas, pero Sí, cansado, ¿no? out. Sí, sí, Cansado. sí. Es que ese es el problema, que el threshold o el umbral del estrés es muy chiquito.
Ujú. Entonces vivimos constantemente estresados y evitamos el estrés y entonces no crecemos ese umbral. Y por eso los estresores son muy buenos y son sumamente importantes. Ujú. Y lo que me gusta de la respiración es que también puedes ponerte en un estado de estrés conscientemente, Ujú. no nada más de relajación. Por eso es tan poderoso. Platícanos de tu taller de respiración funcional. ¿En Ok. qué consiste? ¿Cómo es todo el show? Sigo pensando si cambiarle el nombre o no, porque no sé si está tan catchy, pero existe, no sé si sea real el número, y lo dijo James Nestor, que el 99% del mundo respira disfuncionalmente. Ok. Y eso significa que tu demanda metabólica no está haciendo match con la forma en cómo respiras. Eso es funcional o disfuncional, ¿no? Ujú. Y la respiración funcional se aborda desde 3 lugares. Una es la parte mecánica, cómo respirar o cómo reentrenar tu respiración desde la parte mecánica. Entonces ahí vemos desde el diafragma, ¿no? Liberación de ciertas cosas en las costillas y que haya un movimiento mucho más amplio de la caja torácica. Entonces ese es uno de los pilares fundamentales. El otro es la cadencia, Ujú. el ritmo, ¿no? Qué tan rítmico respiras y ahí en el taller usamos HeartMath, de hecho, y usamos coherencia y ponemos ahí en la pantalla ciertas ondas de cómo está tu variabilidad cardíaca, que tiene mucho que ver. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es la bioquímica, Ujú. que es cómo hacernos más tolerantes a la sensación del CO2, Ok. porque todo radica en el CO2, no en el oxígeno. Ujú. Entonces, cuando hablamos de respiración desde esos 3 componentes, tú tienes ya varias herramientas independientes. A lo mejor dices, yo lunes quiero entrenar mecánica, entonces agarras las herramientas de mecánica y el martes química, entonces agarras eso. Pero juntas es lo que te van a llevar a pasar de una respiración disfuncional a una respiración funcional. Ujú. Y es curioso porque cuando empiezan todos estos problemas respiratorios y empiezan como cuando empieza a irse para abajo la calidad de la respiración de la especie humana, empieza a irse para arriba las enfermedades modernas. Yo no sé si hay relación o no, pero cada que alguien tiene algún tema de salud, físico o mental, existe una correlación de una respiración disfuncional. No digo que sea la causa, hay correlación, irrefutable. Ujú. Entonces, puta, hay historias de éxito que no lo crees, de presión arterial, ataques de pánico y cosas de salud que dices, yo no tenía idea que al reentrenar mi respiración, esto se me iba a quitar. Y esa respiración, o sea, ¿es para hacerla en ciertos periodos o para cambiar tu manera de respirar durante el día? Sí, la forma es que reentrenes tu manera de respirar para que cuando ya no lo tengas que hacer consciente, tu cuerpo, tu sistema nervioso, te respire en automático de forma funcional. Ok. Entonces, sí es una chamba. O sea, no Ujú. te voy a decir que no, no es tanto como una sesión que vas y ¡guau! Me fui a Júpiter y no sé qué tanto pasó. Aquí sí es una chamba. Y Ujú. necesitas hacer la chamba que a lo mejor te va a durar 3, 4 semanas en donde no ves tantos resultados y pum, de repente te vas a ir para arriba. Ujú. Entonces, es algo que requiere chamba, pero es una chamba que haces una sola vez. Este taller, ¿cuánto tiempo dura? Como 5 horas y media. Ok. Y hay veces que lo da conmigo un amigo, colega que sabe mucho del cuerpo y de la mecánica. Entonces él habla también de una parte de cómo liberar ciertos puntos de tensión y de cosas para que la respiración sea mejor. A veces lo doy solo, a veces él lo da conmigo. Entonces, ¿cuándo abres tu centro, mi querido Gabo? Va a haber, yo creo que a partir de mediados de noviembre o de diciembre ya va a estar listo. Ujú. Un lugar para que vayas y puedas respirar de diferentes formas o puedas meditar o puedas hacer prácticas que estén muy enfocadas a la relajación. Porque Y ahí la idea es que des talleres o la gente tenga una suscripción y que vaya a cursos constantemente o cómo va a funcionar las dos. las Ahí dos. la idea es dar talleres más VIP porque son chiquitos. Ujú. También dar sesiones de diferentes cosas, a lo mejor a gente que quiere esas experiencias de estados alterados de conciencia se van a dar ahí. Cosas como más relajantes también se van a dar ahí. Van a haber otras personas que dan otro tipo de respiración, meditación. Entonces queremos hacer un lugar muy enfocado a la regulación fisiológica.
Y abres la puerta y del otro lado de la puerta van a haber tinas de hielo y sauna para que también puedas exponerte a los estresores y que salgas de ese lugar haciéndote mejor persona. Y Esa para es la las, idea. y para las fotos, ¿no? Y para las fotos, obvio, porque si no, no va a haber gente ahí. Y también vamos a tener un espacio para niños, Ah, qué padre. para enseñarle a los niños técnicas de mindfulness y de respiración. Padrísimo. Y para adultos mayores también. Se me hace padrísimo. Fíjate que mi hermana está dando unos cursos justamente con niños chiquitos. Empezó con 2 grupos, de Family and Friends. Ujú, ujú. Pero justamente es eso, de tapping y de gratitud y todo eso que pues es espectacular, porque si empiezan desde chiquitos a vivir de esa forma, pues ya, ¿no? Cuando creces, Menos broncas. menos broncas. No se van a ir las broncas, pero menos Menos broncas. broncas. O Sobre- aprenderlas a manejar mejor. Exacto, exacto. Y sobre todo la respiración, ¿eh? Porque sabemos que los niños que crecen respirando mal, se les deforma la cara. Y tienen varios temas de salud cuando son adultos. Entonces, bueno, van a ser clases para niños con sus papás, ¿no? Porque Sí. los papás tienen que aprender también cómo enseñarles. Sí. Y de algún taller que nos quieras invitar, fechas próximas. Sí, ya va a terminar el año, ya solamente tengo 2 talleres en lo que Ujú. queda del año. El 18 de noviembre tengo de fundamentos de WIM Ujú. y el 19 tengo de respiración funcional con la persona que da la parte de mecánica. El 19 de noviembre. 19 de noviembre. Buenísimo. A ver si sale a tiempo el episodio y si no, pues el próximo año. Exacto. Buenísimo. Ese está muy padre. Ahí te veo. ¿Algún libro que nos quieras recomendar, aparte del de Breath que ya nos recomendaste la última vez? Sí, a lo mejor el de Patrick McKeown que se llama Oxygen Advantage o El Poder del Oxígeno. Ajá. Ese es un librazazazo. Ok. Y de hecho yo estudié con Patrick toda la parte de la respiración funcional. Una gran parte de ese taller es algo que aprendí con Patrick. Ujú. Entonces Patrick en ese libro te explica por qué respiramos mal, por qué debemos de respirar menos. O sea, un poquito de lo que dice James Nestor, pero mucho más amplio, con mucha más ciencia. Es un libro muy, muy padre. Qué padre. Pues te felicito, Gabo. No, hombre, yo a ti. Se ve que estás entradísimo, que sigues muy, muy metido y avanzando con diferentes temas. Este tema de la respiración funcional me llama la atención. Y bueno, pues yo por lo menos puesto Bien. nuevamente Qué gusto. para, Sí, para también entrarle. empecé a dar unas clases sobre la ansiedad Ajá. y ha tenido, o sea, hice una como experimento y a la gente le encantó y ya voy por la tercera. Entonces estoy dando unas clases de ansiedad por Zoom, Ajá. una vez al mes, una vez cada 2 meses, con un buen handbook que hice para que la gente tenga como un material de recursos. Ujú. Ese está muy padre también. Qué padre. Entonces, si alguien está viendo o escuchando y te identificas como ansioso o ansiosa, eso te puede ayudar. Y justamente para eso, y toda la información, tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram, @breathhouse con una sola H, o en la página de Breathhouse, que es breathhouse.com. O ahí en Instagram también le picas mandar mensaje y me llegan WhatsApps. Buenísimo. Perfecto. Pues muchas gracias, Gabo. Qué Te gusto. felicito. Muchas gracias por invitarme otra vez y espero volvernos a ver. Buenísimo. Gracias.